Bien, buenas noches. Hoy es día 28, Día de los Inocentes. Y por ese motivo dedico este vídeo a todos los desaparecidos del desastre de la Dana en Valencia. Porque sí que hay mucha gente con duelo en este proceso de tiempo que ha habido desde la catástrofe esta que pasó en Valencia hasta ahora. He conocido a gente que está en proceso de duelo permanente, porque han desaparecido y han muerto muchas personas. Muchas personas. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, quiero aportar un punto de luz, aunque sea muy pequeño, en la vida de esas personas, para que comprendan un poco por qué ha ocurrido todo esto, por qué ha sucedido todo esto, por qué han desaparecido personas, animales, mascotas, amigos, en fin, parejas, hermanos, hijos, de todo. Bien, la vida es un conjunto de tiempos diversos. Todo tiempo está marcado por algo que se deja y por algo que se descubre. Es una gran verdad esto, ¿eh? Todo tiempo está marcado por algo que se deja y por algo que se encuentra. La historia de toda persona está sembrada de muchas pérdidas que nos recuerdan constantemente la precariedad y provisionalidad de todo vínculo, de toda realidad de esta vida, ¿no? El duelo es universal, inevitable y comporta asociado a él sufrimiento, el portador de crecimiento. Es muy importante esto que estoy diciendo, que es sufrimiento lleva asociado el crecimiento y no se realiza por medio de fármacos. No se, el duelo es una cosa que va asociado a una pérdida y no se produce y no se compensa con medio de fármacos. Es un proceso necesario para poder continuar viviendo y para separarse de las personas perdidas, de la pérdida que tiene una persona, conservando lazos diferentes con ellas para reencontrar la libertad del funcionamiento psíquico. Es decir, la persona puede faltarle a la otra persona que se ha perdido, que ha perdido, pero debe seguir viviendo porque es su obligación. Para eso está aquí. Intentar escapar de él, de ese desecho, significa introducirse en una vida de complicaciones graves. Es un proceso a largo plazo y su culminación no será un estado como el que tenía antes del mismo. Es imposible que una persona viva eternamente, viva cientos de años. Eso lo entendemos fácilmente. La muerte, queremos olvidarla, que está ahí, que no es, que es una mentira, que no existe, pero existe, está ahí, es una etapa de nuestra vida, igual que el nacimiento, igual que la muerte. El duelo se produce por la pérdida, por muerte de la pareja, y se sitúa en el primer lugar de los sucesos vitales del ser humano, que produce un shock traumático muy fuerte. Si todo se produce de forma súbita e inesperada, como ha ocurrido aquí, ¿no? Les acompañan situaciones dolorosas y estresantes, y se relaciona con el desarrollo de enfermedades físicas. Todo este shock y todo este trauma, si no es atendido, procesado, adaptado, aceptado, puede desarrollar enfermedades posteriores físicas y psíquicas. Es por lo tanto importante prestarle la atención adecuada para evitar en lo posible los riesgos que conlleva. Yo quiero en esta práctica, en esta experiencia, en esta explicación, acercarme un poco algo al corazón de las personas que están sufriendo. El duelo tiene lugar tras cualquier clase de pérdida, aunque suele ser más intenso tras el fallecimiento de algún ser querido. No es un sentimiento único, sino más bien una completa sucesión de sentimientos que precisan de cierto tiempo para ser superados. No siendo posible el acortar este periodo de tiempo. Es un proceso secuencial. O sea que si tú estás en el inicio de la negación del ser desaparecido, pues estás en el punto uno. Pero luego que sepas que te va a venir un cabreo de tres pares de narices. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con lo que te ha pasado. ¿Eh? La pérdida se produce también en una separación, en una pérdida de relaciones.
una pérdida de una amistad. Se produce, las etapas del duelo, el duelo se produce siempre en un hecho, una pérdida, una separación. Pero bueno, la más fuerte es esta que se ha producido aquí. Que se ha perdido gente, ¿no? Entonces el duelo tiene lugar tras cualquier clase de pérdida, aunque suele ser la más intensa, el fallecimiento de algún ser querido. No es un sentimiento único, sino más bien una compleja y completa sucesión de sentimientos que precisan de cierto tiempo para ser superados. Es decir, el tiempo no lo va a curar todo, pero te va a ayudar a sobrellevarlo. No siendo posible acortar el periodo de tiempo de adaptación de cada estado. Cada etapa lleva asociado una emoción que debe ser acoplada, adoptada. Y es la respuesta, estas etapas son la respuesta emotiva, emocional a la pérdida de alguien o de algo que es importante para nosotros. Yo he visto pasar grandes duelos por pérdida de mascotas, de animales, de perros, de gatos. El precio que pagamos por el amor es el precio que pagamos por el amor que profesamos a la persona o cosa perdida. O sea que el propio amor, la propia querencia, el propio amor que generamos con esa persona, nos produce un dolor profundo, un duelo profundo por la pérdida, porque no vamos a tenerlo ya más a nuestro lado. La intensidad del duelo no depende de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que se le atribuye a nivel de amor, a nivel de querencia, a nivel de... Bien, se distinguen tres componentes que integran lo que denominamos duelo. El proceso del duelo representa el estado en que queda la persona tras la pérdida a la que está unida. En inglés se llama bereavement, pero es más una situación de negación, de gran asombro, ¿no? De gran shock, de gran por la pérdida. Luego está la aflicción, la pena o el dolor, que experimentan las reacciones particulares y subjetivas que experimenta la persona que está en proceso de duelo. Claro, es una pena y un dolor increíble, fuertísimo, profundo. Y el tercero es el luto, comportamiento social, que enfrenta a los actos culturalmente definidos que son usualmente realizados después de la muerte, incluye rituales y comportamientos que son específicos a cada cultura y religión, en este caso el luto. Pero yo quiero ir más allá, porque yo lo que quiero apuntar aquí en esta conferencia es el sentimiento. Que el sentimiento que uno siente no es único, sino una completa sucesión de sentimientos que precisan de cierto tiempo para ser superados. No es posible el acortar este periodo de tiempo a no ser que sean aceptados como un hecho o una etapa adecuada para mi proceso de recuperación, ¿vale? Aunque todos somos diferentes, el orden en que experimentamos estos sentimientos es muy parecido para la mayoría de nosotros. Ante la pérdida de un ser querido, o ante la pérdida de una mascota, o ante la pérdida de un hermano o de un hijo, me da igual. Ante la separación de una pareja. El duelo es más frecuente tras el fallecimiento de alguien a que conocíamos desde hace algún tiempo. No obstante, parece claro que aquellas personas que han tenido un aborto o que han experimentado la pérdida de niños muy pequeños sufren una experiencia muy similar al duelo y precisan de la misma clase de cuidados y consideración. En las pocas horas o días que siguen al fallecimiento, la mayoría de los afectados se sienten aturdidos o confundidos, ya que no llegan a creer lo que realmente ha ocurrido, lo niegan. Esta generación lo dudan de que haya ocurrido esto. Pero es posible que haya muerto este señor, pero si ha ido a comer, y ¿qué ha pasado? Ha venido una riada y se la ha llevado. Pero, ¿y se ha muerto? ¿Pero cómo es posible? No, nadie se lo cree. ¿Eh? O sea, lo niegas, no te lo crees. No te lo crees. Esta sensación puede tener lugar a pesar de que el fallecimiento hubiera sido esperado. Este entumecimiento o adormecimiento emocional puede ser de ayuda a la hora de afrontar los importantes cometidos que hay que llevar a cabo tras el fallecimiento, tales como el contactar con los demás parientes, ir a organizar el funeral, en fin, etc. Sin embargo, esta sensación de irrealidad puede llegar a ser un problema si persiste durante mucho tiempo. Hay gente que ve el cuerpo del fallecido, o sea, o lo oye,
si no supera esta fase. Algunas personas, el funeral es una ocasión en la que se empieza a afrontar la realidad de lo acontecido, empieza a verse la realidad, es decir, se ha muerto de verdad, se ha muerto, ha desaparecido, ya no lo volverá a ver. El ver el cuerpo del difunto o el atender al funeral puede llegar a ser muy doloroso, pero son las únicas formas de que disponemos para decir adiós a aquellos que hemos amado. Y estas actividades pueden parecer tan dolorosas que pueden surgir la intención de no afrontarlas, aunque con frecuencia esto conduce en el futuro a una sensación de profundo disgusto. O sea, el proceso de dolor y sufrimiento que se pasa en un fallecimiento es un proceso de adaptación. Pronto desaparece este aturdimiento, esta negación, que suele ser reemplazado por una intensa sensación de ansiedad, desasosiego, de miedo, con el anhelo de la persona fallecida. El afectado por el duelo alberga en algún modo el deseo de encontrarse con el fallecido, aunque sabe que esto es claramente imposible. Esto hace difícil relajarse o concentrarse en cualquier actividad, así como también resulta difícil el dormir adecuadamente. La gente padece insomnio. Algunas personas pueden sentir que ven a su persona amada en cualquier sitio al que van, la calle, el parque alrededor de la casa o en cualquier lugar en el que hubieran estado juntos con anterioridad. Los afectados frecuentemente se sienten muy enfadados, llenos de ira en este momento del duelo, y suelen estarlo con los médicos, enfermeras que no evitaron su muerte, con sus familiares y amigos quienes no hicieron lo suficiente, o incluso con la persona fallecida porque les ha abandonado. Llega a ser tal el cabreo que tienen que hasta le echan la culpa al muerto. Es alucinante esto, ¿eh? Otro sentimiento común en el proceso del duelo suele ser la culpa. La persona en duelo con frecuencia piensa en todas aquellas cosas que les hubiera gustado decir o hacer y que no fueron posibles hacerlas. ¿Por qué no las he hecho? Puede incluso llegar a pensar que podría haber actuado de una forma diferente y que esto hubiera podido evitar la muerte de su ser querido. Desde luego, la muerte está más allá del control de cualquiera y la persona en duelo puede necesitar que se lo recuerde. La culpa puede también surgir si se experimenta cierta sensación de alivio tras el fallecimiento de una persona afectada por una enfermedad particularmente penosa o muy dolorosa y muy larga. Cuando una persona está enferma y muy larga, cuando se muere, al final uno tiene sensación de culpa porque a lo mejor piensa que lo mejor ha sido morirse y desea que se muera, o sea, que desaparezca. Pero ese sentimiento es natural, extremadamente comprensible y muy frecuente, o sea que tampoco tiene que echarse uno las culpas. Se calcula que aproximadamente un 16% de las personas que han padecido la pérdida de un ser querido presentan un cuadro de depresión durante un año o más después del fallecimiento. O sea que las personas que en realidad han perdido a gente, dentro de un año padecerán depresión, el 16%. Yo el consejo es que acudan a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿vale? Ahora yo voy a terminar esta conferencia con lo que yo creo, y yo he hecho esta conferencia para aportar esto que estoy diciendo aquí. Nosotros estamos creados con amor divino. Nos ha creado un Señor que se llama Dios, Creador. Nos ha creado a alguien. Y estamos creados con amor divino, porque nos lo ha demostrado. Con la presencia de Jesucristo, por lo menos en nosotros, los que creemos en Jesucristo. Existes y existís por ese amor divino y lo recibís de forma continua durante vuestra experiencia de vida, de tal manera que sois juzgados por el uso que hacéis de él a vuestra muerte. A mí me dijeron ellos, en vuestra muerte seréis juzgados por algo. ¿Sabéis por qué? No, por vuestra falta de amor. El amor lo tenéis dado gratuitamente. Si os envuelve la oscuridad, dicen ellos, si os envuelve la oscuridad en algún momento, basta que améis para iluminar vuestro entorno y hacerla desaparecer. Ese es vuestro poder, ignorado por el 80% de seres humanos. O sea, el 80% de seres humanos están en la oscuridad porque quieren, porque están ciegos. Así que cuando uno termina su experiencia de vida, vuelve a estar más cerca de salud y comprende
todo de una manera como aquí no puede comprenderlo. El que está aquí está sordo, mudo y ciego. Arriba uno se da cuenta de todo lo que ha desperdiciado y los errores que ha cometido. Por eso el que queda en este plano sufriendo la pérdida debe aceptar el hecho de haberse ido. Esa persona se ha ido porque ha cumplido su función aquí. Como a nosotros nos sucederá, y queramos o no, tendremos que pasar por lo mismo. Es un error pensar en la muerte como un castigo, porque es una liberación de nuestro paso por un mundo donde Dios no es reconocido ni respetado. Ni el amor se respeta, se ama, no se ama. Es terrible desear que ese ser que queremos queremos que se quede más tiempo con nosotros. Por nuestro egoísmo e interés, es comprensible que queramos que se quede, que no se vaya, porque nos hace compañía. Pero es terrible desear que se quede, porque nos hace falta. En lugar de ello, hemos de realizar una inflexión, una reflexión y razonar qué es lo mejor para él. Y dar gracias por ello, si de verdad se le ama. Lo mejor para él es, si ha terminado y se ha ido, es que se fuera, porque le ha tocado irse. Y está en el otro lado. Porque los que somos seres espirituales, creemos que hay un espíritu, que es eterno y no se muere nunca. Igual que vinimos, nos vamos. Y yo desde aquí hago una oración. Te pido, Señor, luz para todos los que nos hemos quedado atrapados en este mundo denso y oscuro, falto de amor, y que tu luz y sabiduría nos acompañe para adorarte y amarte por encima de todo. Solarenlo. Y ahora miro estos 19 letras que hay aquí, que las expliqué la semana pasada, las miro una vez, otra vez y otra vez, para que eso se cumpla. Bien, pues conclusión acabando. En tu conducta está la respuesta implícita del universo. El universo es un espejo para tus emociones. Si aceptas, si haces proceso de aceptación, te liberas porque amas. Si no aceptas y sufres y deseas y quieres, pues no estás amando, estás trabajando con tu ego, con tu sensación de pena, de duelo. Si no tomas acción de forma coherente, vas a encontrarte enfermedad en el camino, incomprensión, juicio, críticas, ira y falta de amor, que te indican que debes dejar de pasar esa energía, que te debe liberar para siempre. Tienes que aceptar lo que ha pasado. Asúmelo. Dios es mucho más sabio e inteligente que tú. Si Él ha decidido esto, es porque es su voluntad y porque es lo mejor para todos. Bendito sea Señor porque tú lo sabes todo, dice el Salmo, ¿no? Bien, tu acción en la vida debe regirse por hacer lo mejor para los demás y para Dios. Sin importar cuánto duela, cuánto sufras, porque cuando todo pase, recibirás 100 por 1 de lo que has dejado atrás. Yo creo en esa frase, creo en eso que estoy diciendo. Recibirás 100 por 1. Tu acción, cuando es generosa y cuando lleva acompañada del amor, recibe 100 por 1 en la propia vida existencia. No hay que esperar a morirse para recibirlo. A veces no es fácil tomar decisiones porque están amparadas en el egoísmo, el propio egoísmo. Yo quiero y no necesito. Y eso sabemos que es erróneo, es falso, es mentira. Es un mundo de ilusión en el que vivimos, es un teatro. Bueno, mi intención ya he dicho que era paliar un poco el duelo y la tristeza que tiene mucha gente de estas navidades, ¿no? Por las pérdidas que ha habido. Y lo que más deseo es que se recupere la gente lo antes posible. Desde aquí os mando las bendiciones de los amigos de la luz. Solarenlo a todos. Hasta otra.